El juicio contra Álvaro Uribe pasará a la historia como el más importante hasta el momento, por tratarse de la figura de un expresidente, pero con cada audiencia prácticamente no hay un día en el que algo curioso, sospechoso, mentiroso y hasta bochornoso ocurra. Así que repasemos algunos de esos momentos y de paso usted se pondrá al día con el juicio. Comencemos por aclarar que este juicio en la opinión pública se divide entre los que desean ver al expresidente tras las rejas a toda costa, los que todavía piensan que es una persecución a Uribe y a los que ni les va ni les viene el tema. Y en ese contexto, el solo hecho de escuchar a la juez llamar al expresidente señor procesado nos ubica en la seriedad del juicio. Ahora, ponderando la situación del señor procesado y el tiempo que usted dice va a ocupar en su contrainterrogatorio, en manera alguna el despacho le quiere restringir ese derecho. Otra curiosidad fue cuando la misma juez salvó a Uribe de que la siguiera embarrando, cuando confirmó que había enviado soldados a acompañar paramilitares, lo cual también sirvió para recordar que este juicio contra Uribe no es por paramilitarismo, sino por fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, que frente a todo lo que encierra el paramilitarismo y los falsos positivos realmente no son mayor cosa. Alberto Villegas le dice a él que la seguridad que teníamos no era suficiente y como a los 2 o 3 días empezaron a llegar el helicóptero con tropas, pero ya del ejército a estar ahí con otro en la finca. Conocerse contrainterrogatorio. Es que con lo que terminó el señor Monsalve ahora se hace más importante, porque yo creí que él iba a decir que yo había mandado seguridad paramilitar y mandaba a la región era soldados. Entonces, yo sí le pido. Yo mañana Perdón, señor Uribe, le quiero recordar el derecho que usted tiene a la presunción de inocencia. Por favor, que cualquier manifestación que usted haga, pues, puede afectarlo. Entonces, frente a manifestaciones como las que usted acaba de hacer, pues le sugiero muy respetuosamente las informe a su señor abogado para que no se vaya a prestar para circunstancias posteriores. Algo más que curioso resultó ser peligroso. Hablamos de la denuncia que hizo el abogado Miguel Ángel del Río. Gracias, Mauricio. Tal cual como lo advertí en mi cuenta de X, en la mañana de hoy, muy temprano en la mañana fue informado que la guardia del IMPEC había ingresado de manera violenta en la celda del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien entre otras cosas está citado para el día de mañana a su declaración en el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y lo que me advierten es que la guardia estaba buscando documentación, fotografías que no había, o sobre las cuales no había claridad por parte de la guardia. Terminaron desbaratándole toda la habitación, rompieron la puerta de ingreso, pero lo más grave de todo, que ya de por sí todo lo que estamos contando es grave, pero lo más grave de todo fue que terminaron tirándole al piso los medicamentos de su tratamiento cardíaco. Recordemos que hace un mes aproximadamente Juan Guillermo Monsalve sufrió un infarto precisamente al interior de su celda y fue trasladado finalmente en urgencias por parte de personal de la cárcel La Picota. Entonces, y adicionalmente se llevaron medicamentos en su poder que son fundamentales precisamente para su sobrevivencia. Entonces, un tema muy grave, para mí no es otra cosa que una intimidación un día antes de su declaración. Esto no es otra cosa sino un evento para mí previamente establecido. Doctor Miguel Ángel, es otro hecho, otro atentado contra la integridad de Juan Guillermo Monsalve. Le han intentado envenenar la comida, encontraron un veneno entre las pertenencias del señor, mejor dicho, le infiltraron un veneno en su celda. Son varios los atentados. ¿Cómo garantizar la integridad física, la vida de su testigo Juan Guillermo Monsalve, que es testigo contra los hermanos Uribe Vélez, Álvaro y Santiago? Pues es muy grave. Nosotros ya pusimos esto en conocimiento de la dirección del IMPEC, que han estado muy pendientes del desarrollo y de la evolución del asunto. Ya iniciaron investigaciones internas para establecer quién dio la orden del ingreso a la celda, porque
Repito, no es posible que un día antes de una declaración en un evento judicial tan importante como este, un testigo sea intimidado y sobre todo sea intimidado por la guardia del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, se deben hacer las investigaciones rigurosas para establecer qué es lo que pasa detrás con relación a la dirección de la cárcel La Picota y que se aclaren las cosas de una manera evidente. Lo que se me informa es que no fue encontrado nada de importancia en la celda del testigo Juan Guillermo Monsalve, pero él fue golpeado, reventada la puerta de ingreso y finalmente también se llevaron sus medicamentos cardíacos. Doctor Miguel Ángel, ¿está identificado o están identificados el guardia o los guardianes autores materiales de este hecho? Sí, ya se tiene identificado quién fue la persona que ingresó y esa información se le entregó también a la dirección del... Una de las pruebas más importantes que se han aportado tiene que ver con el reloj espía que sirvió para realizar varias grabaciones, lo cual demanda una especie de logística para su ingreso a la cárcel y desde luego la operación del mismo. Y en este punto Monsalve y su expareja coinciden en la versión y el mismo hilo conductor, pero quien supuestamente se lo entregó y enseñó a manejar a Monsalve dice que no fue así. En otras palabras, alguien está mintiendo. Digamos que es un reloj parecido a este, ¿cierto? Pulso y tiene su pantalla acá. Tiene al lateral 2 botones y esos botones se deben presionar en diferentes movimientos para que se active una luz roja que nos va a mostrar que se está grabando. Y después debe hacerse otra secuencia diferente para apagar esa grabación. Y tenía al lateral como un pequeño espacio para colocar un cargador y cargar el reloj con el computador para que tuviera una carga. Ese es el tipo de reloj. Dígale a la audiencia si recuerda características más específicas, por ejemplo, el color del pulso. Ese color del pulso es un pulso negro y, como les comento, parecido al reloj que les acabo de mostrar, se ven los dos pequeños relojes, o se ve, un fondo de un reloj normal como este que tengo puesto. No tiene ninguna pantalla táctil, no se puede ver, simplemente es un reloj, muestra las manecillas y tiene un pequeño punto acá que nos muestra cuando el reloj se prende una luz roja, pero no es una luz roja permanente, se prende y se apaga. Es todo. ¿Qué precio pagó usted para adquirir este reloj? En el momento no lo recuerdo el precio exacto, su señoría. ¿Y aproximadamente? Podían ser 200, 300 mil pesos, creo yo. ¿A dónde le llevaron ese reloj? Ese reloj lo llevaron a mi sitio de trabajo, que era Comeva Medicina Prepagada, en el 6º piso donde se encontraba mi lugar de trabajo, y allí estamos hablando de la 100 con 15, más o menos se encuentra ubicado el edificio, y la persona lo llevó directamente, la persona que enviaron del sitio de venta de reloj. ¿Qué persona era? ¿La conocía? No, señora, era imagino que un funcionario que delegaron para hacer ese tipo de entrega del lugar de donde lo compré, y esa persona fue la que me llevó el reloj directamente a la oficina. ¿Ha dado usted a conocer en una de sus respuestas cómo debe utilizarse el reloj para hacer grabación? Dígale a la audiencia cómo supo de ese funcionamiento. Su señoría, la persona que me llevó el reloj, yo le dije, no sé cómo funciona, nunca he utilizado un reloj grabadora. Esa persona fue la que me explicó la secuencia que se debía manejar, como les mostré en las teclas laterales que se encuentran al reloj, que no es una secuencia de movimientos que se deben hacer para que se vea activada la luz roja que comienza a decirnos que el reloj se está grabando y cómo se debe activar y cómo es el funcionamiento para recuperar la información que se haga en ese tipo de aparato, hablámoslo así. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró
esa explicación dada por la persona que le entregó el reloj? Más o menos, digámosle, alrededor de 5 o 10 minutos, no fue más. Y cuéntele a la audiencia cómo venía empacado o embalado el referido reloj. Venía en una caja de cartón cuadrada, no muy grande, no muy pequeña, y venía protegido por las bolsas de plástico que tienen las burbujas para proteger el elemento de que no se dañe. Eso es el embalaje que contrae. Recibido el reloj, ¿qué hace usted con el mismo? La persona me dice que esos relojes no vienen cargados, que lo debo poner a cargar, que lo puedo cargar lo puedo conectar con el cable que lo alimenta, digámoslo así, a mi computador para que él se cargue y ese reloj ya después de que esté cargado se puede utilizar. Entonces, ¿qué hizo con el reloj? Lo cargué en ese momento, lo procedí a cargar en ese momento en mi lugar de trabajo y lo dejé sin utilizar hasta el momento que lo entregué al doctor Héctor Romero. Cuéntele a la audiencia las circunstancias en que hizo la entrega a quien llama usted el doctor Héctor Romero. El mismo 21 ya le informó a Juan que ya tenía un objeto que nos permitiría registrar esa reunión si se llevase a cabo, pero que como en la parte de Herón primero no era día de visita familiar y está prohibido que los familiares de los internos ingresen con cualquier tipo, llamemos celular, reloj de pulso, los mismos aretes, cadenas, un reloj de pulso normal está totalmente prohibido, ni siquiera con zapatos, usted ingresa con sandalias. Entonces era imposible que ingresara para mí. Él me dijo, ¿cómo podemos hacer? Yo le dije, yo puedo llamar al doctor Héctor Romero, que era el abogado que yo conocía en ese momento, y le digo a Héctor Romero, lo llamo ese mismo 21 y le solicito que por favor necesito una colaboración de él, que si es posible que él me pueda colaborar. Vegas es el nombre de mi perro, lo siento. ¿Es el perro? Allá sí, el que suena es mi perro, lo siento, es que es un pastor alemán grande, entonces está en su caja de seguridad, entonces por eso suena. No, tranquila, creemos que era, por lo menos la fiscalía, que era algún ruido aquí externo del complejo judicial. Bueno, Deyanira, gracias. Perdón. Bueno. Dijo usted que se reunió con el doctor Héctor Romero. ¿A qué horas del 21 de febrero se reunió con este profesional? No, el 21 de febrero no me reuní personalmente, hablé con él por teléfono, le solicité que si era posible para él hacerme ese servicio. Él me dijo que sí, yo le dije que tenía que ingresar un reloj a Herón, donde se encontraba Juan Monsalve, que si era posible para él como abogado, ya que los abogados en las cárceles pues pueden ingresar todos los días. Tienen una hora, que yo lo sé que existe esa hora para el ingreso de abogados en todas las cárceles, entonces era más fácil para él sin no tener ningún inconveniente para ingresarlo. Él me dijo que sí y nos reunimos hasta el día 22 de febrero. ¿En dónde se reunió el 22 de febrero con el doctor Héctor Romero? El 22 de febrero, Héctor Romero llega en la mañana a mi oficina en Comeva Medicina Prepagada. Él sube a mi oficina y yo le entrego el reloj, le explico cómo funciona, pues porque como yo les explicaba anteriormente, no debe explicarse cómo funcionan las teclas para que el reloj se active y cómo funcionan para que se desactive. Entonces le hago la explicación a él, le pago, digamos, los honorarios o lo que él me cobró por hacerme ese tipo de servicio y él se va para la cárcel en ese momento. Él me dice que va a salir de allí porque debe tomar un Transmilenio ya que no tenía carro, él no se movilizaba en carro y debe salir inmediatamente para la cárcel para llegar. Él me decía que a mediodía
ya podía solicitar el ingreso y esperar que le aceptara el ingreso el INPEC. ¿Quién es el doctor Héctor Romero? Héctor Romero lo conozco inicialmente como el esposo de una de mis primas. Posteriormente, él me presta un servicio como abogado en una sucesión por mi papá, que había fallecido, y posteriormente él me prestó un servicio le pedí el favor con una, no sé si el término es normal, es adecuado, es una acumulación, no sé si es de acuerdo, para Juan, y ya me había prestado un servicio anterior con mi anterior pareja en otro caso. Eso es más o menos la actividad que Héctor Romero realizó conmigo. Aparte, pues, de las actividades familiares cuando nos reuníamos, que son aparte de la parte de abogado. Dice usted que le pagó al abogado Héctor Romero unos honorarios por llevar el reloj e ingresar ese día 22 de febrero a la cárcel La Picota. Dígale a la audiencia cuál fue el monto de esos honorarios. Si no mal lo recuerdo, ya pasaba mucho tiempo, fue entre 500,000 y 1,000,000 de pesos. Bueno, dice usted que llamó a Deyanira para que le consiguiera algo para grabar. Concrétele a la audiencia cuándo llamó a Deyanira, su esposa. Creo que fue el 21. El 21 la llamé que me consiguiera algo, si fuera algún elemento para grabar, si fuera un lapicero o algo así, y para ver si me lo podía mandar al otro día. ¿Y qué pasó con ese elemento que solicitó? Deyanira, por la noche, me parece, que me dice que ya lo tiene, y me dijo que había comprado un reloj, y entonces le pidió el favor a un abogado, Héctor Romero, para que me lo llevara a La Picota. ¿Quién era el doctor Héctor Romero? Héctor Romero, una vez lo utilicé yo para la acumulación de mi proceso, de las 2 condenas, y porque él era casado o vive con una prima hermana de Deyanira, me parece. Bueno, dice usted que solicitó que se lo llevaran al día siguiente, es decir, 22 de febrero. Cuéntele a la audiencia las circunstancias en las cuales usted recibe dicho reloj. Pues porque Parto Hatcher el 21 subió él sí bajó el 21 y él subió y tenía rabia porque yo no había bajado. Entonces yo que pues bajar a acompañarlo pues al otro día, y al otro día ya vino pues Diego Cadena y vino pues el abogado con el reloj. Cuando mandaron el volante el día 22 de febrero, llamaron a Parto Hatcher y me llamaron a mí para que bajáramos. Y yo bajé un rato, pues yo me demoré para bajar. Cuando yo bajé, ya estaba Parto Hatcher allá sentado, y también estaba Héctor Romero con cadena. Y en ese momento yo le pido un espacio cuando yo llegué a la mesa de donde estaba Diego Cadena y el abogado Héctor Romero, y le pido el espacio a Diego Cadena que nos deje para lo que habíamos hablado en ese momento, para consultarlo con el abogado, y le pregunté que necesitaba el reloj, y me parece que fue en el baño, sí, creo en el baño que me lo entregó. Bueno, ¿en dónde se llevó a cabo esa reunión dentro de la cárcel La Picota? Donde están como unas mesas, pues como ahí, eso es como donde reciben visita, me parece, pero ahí están recibiendo abogados. Dijo usted que se reunió con el doctor Héctor Romero. ¿A qué horas del 21 de febrero se reunió con este profesional? No, el 21 de febrero no me reuní personalmente, hablé con él por teléfono, le solicité que si era posible para él
hacerme ese servicio. Él me dijo que sí, yo le dije que tenía que ingresar un reloj a Herón, donde se encontraba Juan Monsalve, que si era posible para él como abogado, ya que los abogados en las cárceles pues pueden ingresar todos los días. Tienen una hora, que yo lo sé que existe esa hora para el ingreso de abogados en todas las cárceles, entonces era más fácil para él sin no tener ningún inconveniente para ingresarlo. Él me dijo que sí y nos reunimos hasta el día 22 de febrero. ¿En dónde se reunió el 22 de febrero con el doctor Héctor Romero? El 22 de febrero, Héctor Romero llega en la mañana a mi oficina en Comeva Medicina Prepagada. Él sube a mi oficina y yo le entrego el reloj, le explico cómo funciona, pues porque como yo les explicaba anteriormente, no debe explicarse cómo funcionan las teclas para que el reloj se active y cómo funcionan para que se desactive. Entonces le hago la explicación a él, le pago, digamos, los honorarios o lo que él me cobró por hacerme ese tipo de servicio y él se va para la cárcel en ese momento. Él me dice que va a salir de allí porque debe tomar un Transmilenio ya que no tenía carro, él no se movilizaba en carro y debe salir inmediatamente para la cárcel para llegar. Él me decía que a mediodía ya podía solicitar el ingreso y esperar que le aceptara el ingreso el IMPEC. ¿Quién es el doctor Héctor Romero? Héctor Romero lo conozco inicialmente como el esposo de una de mis primas. Posteriormente, él me presta un servicio como abogado en una sucesión por mi papá, que había fallecido. Y posteriormente, él me prestó un servicio le pedí el favor con una, no sé si el término es normal, es adecuado, es una acumulación, no sé si es de acuerdo, para Juan, y ya me había prestado un servicio anterior con mi anterior pareja en otro caso. Eso es más o menos la actividad que Héctor Romero realizó conmigo. Aparte pues de las actividades familiares cuando nos reuníamos, que son aparte de la parte de abogado. ¿Me repite, por favor? Que la visitara, que Yanira le pidió a usted que antes de ir a la picota pasara a reunirse con ella un momento. ¿Es correcto? Sí. No, y de una vez vía telefónica me dijo que era para que le hiciera el favor y le llevara el reloj. Y ya por teléfono le había adelantado. Sí, claro, me dijo exactamente. Para eso. Y me dijo exactamente eso. Exacto. Y usted fue y se reunió con ella. La pregunta es si cuando usted fue a reunirse con ella, ¿hubo algo más que ella le entregó a usted? No. Solo el reloj. ¿Documentos? No, que yo recuerde, no. Solo ¿dinero? Sí, ella me pagó los honorarios, que ya habíamos tasado con antelación de mi ida allá. O sea, los honorarios tasados con antelación a los que usted hizo referencia fueron pagados ese día. Sí. Antes de hacer la visita. Sí, ella me dio el dinero. Okay, ese día. Muy bien. Bueno, y ya usted con el dinero en el bolsillo y el reloj en la muñeca se fue a la picota, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y ya en la picota usted tenía que ingresar haciendo fila como todo el mundo a la hora autorizada para ingresar. ¿Usted tuvo alguna o sostuvo que recuerde alguna conversación con las personas que como usted, siendo abogados, iban a ingresar de visita ese día? No, con ninguna. ¿No habló con nadie? Con nadie. Muy bien. Cuando la doctora Yanira Gómez Sarmiento le entregó a usted el reloj, que usted explicó que era uno negro y que se lo dio y que usted lo puso en su muñeca, ¿le explicó que además de ser un reloj, en su apariencia realmente era un dispositivo para grabar? No, señor. ¿Le explicó que había unas instrucciones para poder activar esa grabación? No, señor. Que si no se tocaban ciertos botones en cierta secuencia, no se podía grabar. No, ella no me explicó nada, me entregó el reloj nomás. Ni cómo se apagaba, nada de eso le explicó. Nada. Un reloj. Muy bien. El ingreso a un reloj es algo que debe ser reportado a las autoridades del IMPEC, no, según señor. su conocimiento.
No. Pero si hubiera sido una grabadora, ¿tendría que reportarlo? No, tampoco sabría decirle, pero no en ningún momento. ¿En qué momento usted le entrega el reloj a el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda en la penitenciaría? Tan pronto él llega a la mesa que yo estaba sentado. Ok. Entonces, usted dice que ingresa, finalmente llega a esta sala que es como un comedor grande, usted relató, y según su relato, usted estaba solo y después ingresó a donde usted estaba, Juan Guillermo Monsalve, y ahí es donde usted le entrega el reloj. Es correcto. ¿Había alguien más presente cuando usted le entregó el reloj? No, señor. Le preguntó Juan Guillermo Monsalve Pineda si usted le traía algo para entregarle de parte de Yanira. ¿O usted le entregó el reloj sin No, le entregué, esto le mandó de Yanira, no más. Pero él no había preguntado. No recuerdo. No recuerdo. Pero no recuerdo exactamente si él me preguntó o no. Lo que pasa es que yo tenía el reloj en la muñeca y directamente lo entregué. ¿Le hizo alguna mención Juan Guillermo Monsalve en ese momento que usted entregó el reloj de qué era lo que le había entregado realmente? No. Sé que él se puso, lo miró así y se lo colocó en la muñeca. Okay. ¿Y no le contó a usted que eso que usted le había entregado, que se había colocado en la muñeca, no era un reloj sino una grabadora? No me lo dijo. No se lo dijo. Y tampoco le dijo que iba a grabar lo que ustedes iban a hablar, ¿cierto? Menos. No, nunca me dijo eso. En ningún momento le pidió permiso ni nada parecido. Nada, no, señor. Algo que va quedando en evidencia es que con el pasar de los días, algunos testigos ya no se acuerdan de todos los detalles. No sabemos si por conveniencia o de verdad ya no son tan claros los acontecimientos, porque han pasado varios años. En cuanto a Pardo Hash, otro de los más involucrados en este caso, se está convirtiendo de responsable a víctima, y su testimonio fue uno de los más aburridos, entre otras cosas porque tiene otro proceso ligado a estos mismos hechos. Enrique Pardo H., testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, afirmó en audiencia que fue engañado para ser parte de un entrampamiento político. Vilma. Catalina, Pardo, quien estuvo en la cárcel con el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, decidió guardar silencio en el interrogatorio al que fue citado para no autoincriminarse. En esta nueva sesión, Hachen decidió hacer varias claridades, que no asistió a la audiencia de este lunes por voluntad, que guardaría silencio y que fue engañado para hacer un entrampamiento político. La víctima en esos procesos soy yo. A mí me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para lograr un entrampamiento político. Eso era lo que quería comunicar. Informando, proponiéndome... Monsalve ha manifestado que no aceptó una visita por parte del abogado Diego Cadena el 21 de febrero de 2018, pero su ex compañero de celda en la cárcel La Picota, Enrique Pardo Hachen, sí la recibió y le contó que él tenía contacto con la gente de Uribe y que vendría para que el ex paramilitar firmara un documento retractándose. Le insistió que el proceso no llegaría a nada porque Uribe es muy poderoso e inclusive lo comparó con Dios. El pobre le esperaba quedarle en la olla, porque ni Petro ni nadie, tú vales de para atrás, y no lo está viendo. Entonces lo que yo le quería decir es que usted no tiene que hacer es pasarse para el lado del Señor, que si no lo va a tener al 50 después cuando está presidente. Dios es Dios. Al respecto, el senador Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso que cursa contra el expresidente Uribe por falsos testigos, reaccionó en su cuenta de X, señalando que pese a que Hachen se reservó el derecho de guardar silencio sobre casi la totalidad de las preguntas que le hizo la fiscal, en el expediente están interceptaciones y grabaciones que dan cuenta de su rol en la recolección de falsos testimonios y ofrecimiento de sobornos. En una grabación de conversación con Monsalve en su celda, Pardo le dice que, abro comillas, no sea bobo, que se haga del lado de Uribe, que Uribe le va a colaborar. Uribe es Dios en la tierra, y él todo lo puede hacer, y si usted está con Dios, fácil, va a salir de acá, y yo le voy a colaborar, simplemente hay que hacer el documento.
Mire, aquí hay que decir que Iván Cepeda a usted le proporcionó, le dijo esto, le dijo le dijo que le iba a dar cosas, que le iba a ayudar en cosas, y simplemente es echarlo al agua y decir que el doctor Uribe es un santo y que no ha tenido ningún problema, y con eso usted soluciona su vida. Pardo Hatchen intentó convencer a Monsalve de cambiar su versión entre el 16 y el 21 de febrero de 2018, fecha límite para interponer el recurso de apelación a la decisión que tomó la Corte Suprema de absolver a Cepeda e iniciar una investigación al senador Álvaro Uribe Vélez por presuntamente haber manipulado testigos. Y no podía faltar la colombianada. En esta ocasión ocurrió por cuenta de la Fiscalía, que cuando estaba presentando más evidencias mostró un video muy jocoso y otro muy subido de tono, que no dejaron de causar risa, malestar y hasta vergüenza ajena. Eso sí, la misma Fiscalía aclaró que ese material estaba en los archivos de Diego Cadena, abogado de Uribe para el momento de los hechos que suscitaron este juicio. Para terminar, podemos deducir que de acuerdo al siguiente audio, el tema del paramilitarismo sin duda tiene como eje central a Uribe. Y no podemos olvidar que el mismo Monsalve, el testigo estrella, fue paramilitar, y tampoco es que fuera una perita en dulce y está condenado por hechos graves, pero en algo coinciden con otros paramilitares como Mancuso, quien también ha relatado hechos graves que vinculan al acusado en este juicio, el expresidente Álvaro Uribe. Vélez confirma visita de Cepeda y declara enemistad. Minuto 1:35, raya 3 de agosto de 2018. Para reproducirlo, doctora. Hermano, para que tengan pendiente este audio, viejo, ya. Lo que hablamos en la reunión, lo que hablamos usted y yo hoy acá. Te voy a decir esto y vuelvo y se lo reitero. Yo en la corte voy a hablar la verdad sobre todo, sobre la masacre de Río Sucio, quienes tuvieron que ver ahí, el primo de su papá, ahí la reunión, lo que hubo con su papá, todo eso, lo que yo le dije hoy, lo que pasó en la pintada y todo eso. ¿Sí me entienden? No, yo no me preocupo por eso. Es que yo no les estoy ni pidiendo, ni les estoy extorsionando, ni nada de eso. Como vuelvo y le reitero, él fue el que me mandó a buscar, yo no lo busqué a él. Yo no, él fue el que mandó a Diego a buscarme acá, yo estaba quieto acá. Que los enredos que él tenga con Alberto, eso es cuestión de ellos. ¿Para qué me meten a mí las maricadas? Yo estaba quieto. Si quieren que cuente la verdad, yo la voy a decir. Usted ya vio el papel que yo escribí a la corte, y yo voy a esclarecer todo con puntos y señales, lo que le mostré de todas las amenazas mías, y lo que tengo guardado aquí, las pruebas que voy a demostrar. Contra Uribe, contra todos ellos, yo la demuestro y ya. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.